Bueno, ahora les voy a explicar cómo resolver este ejercicio. Nos pide calcular la resultante y su ángulo. Como pueden ver, tenemos dos fuerzas, F1 que vale 224 newton con un ángulo de 123 grados y F2 que vale 225 newton con un ángulo de 37 grados. Lo que primero voy a hacer es descomponer estas fuerzas de forma gráfica. Yo ya lo hice acá. Como pueden ver, yo descompuse F1 en el eje X y en el eje Y F2 también hice lo mismo. Después lo que voy a hacer es calcular el valor de cada una de estas cuatro fuerzas que yo descompuse de forma analítica. Como pueden ver acá, F1X, que es esta, para calcular el valor tengo que poner en la calculadora el valor de la fuerza por el coseno del ángulo. Eso me va a dar igual a menos 121,9. Ese valor yo lo anoté acá. Y después voy a hacer exactamente lo mismo, pero de vez del coseno voy a usar el seno. El seno se usa en el eje Y y el coseno en el eje X. Lo mismo hice con F2X y F2Y, el valor de la fuerza por el coseno del ángulo, y me da el valor de la fuerza F2X. Bueno, una vez que yo ya calculé el valor de estas cuatro fuerzas, lo que voy a hacer es representar en un eje cartesiano estas cuatro fuerzas con sus valores, ¿sí? Fíjense que ahora ya F1 y F2 ya no están más porque yo las reemplazo con estas cuatro fuerzas. Después lo que tengo que hacer es sumar las fuerzas en el eje X o restar dependiendo del sentido, y lo mismo en el eje X, sumar o restar las fuerzas dependiendo del sentido. Bueno, como pueden ver acá abajo yo ya lo hice. Lo que voy a hacer es calcular la resultante en el eje X. Veamos que en el eje X yo tengo dos fuerzas, F1 y F2, ¿sí? Yo voy a sumarlas, después voy a reemplazar el valor de cada una de ellas y me va a dar esto, 57,6 newton. Fíjense que yo tenía estas dos fuerzas que tienen sentido contrario y esta tiene signo menos porque está en sentido opuesto a esta fuerza. Entonces, reemplazando acá, me va a quedar una suma algebraica y me va a dar este valor. Después, lo que voy a hacer es en el eje Y, ¿sí?, calcular la resultante. Voy a hacer la sumatoria de las fuerzas en Y, las voy a sumar y voy a reemplazar los valores. En este caso las dos fuerzas son positivas porque van, como podemos ver acá, hacia arriba, y eso me va a dar 323,2 newton. Bueno, una vez que yo ya tengo estas dos fuerzas, Fx y Fy, lo voy a representar en un eje cartesiano. Fíjense que Ri, la resultante en el eje Y, es esta, y la resultante en el eje X es esta. Y solamente me quedaron dos fuerzas, ¿sí?, que son perpendiculares. Entonces lo que puedo hacer acá es usar el método paralelogramo, como lo hice acá. Usando el método paralelogramo, aplico la forma de Pitágoras y calculo la resultante de mi ejercicio. Este valor es el valor de la resultante y acá yo calculé el ángulo, ¿sí? Lo voy a hacer con la calculadora para que lo vean. Es Shift tangente vale 323 dividido la fuerza resultante en el eje X. Acá se lo voy a mostrar para que lo vean. Es Shift tangente, este es el tangente, abro paréntesis, 323 dividido 57. El eje Y dividido el eje X. Y ahí me va a dar el ángulo de mi fuerza y con eso ya termino el ejercicio. Bueno, espero que hayan entendido el ejercicio. Hasta la próxima.